Bienvenidos, queridos amigos. Estamos en un programa más de Viva Mejor, su programa médico favorito. Como ustedes saben, buscamos especialistas de diferentes áreas con temas importantes, con temas de actualidad. Y hoy tenemos a la doctora Dulce María Mariñez Julián, quien es pediatra nutrióloga y que va a tocar un tema interesantísimo. Por lo menos a mí me fascina el tema que ella va a tocar, que tiene que ver con la dieta y con la nutrición, ¿verdad?, adecuada para los niños que tienen diversas condiciones como hiperactividad, autismo, trastornos de conducta y en fin, que tenemos la tendencia de pasar inadvertidos. Y sin embargo estamos frente a una situación que diariamente puede afectar a cualquiera de estos niños si la alimentación no es adecuada. Así que vamos a darle la bienvenida a Dulce María. Bueno, muchas gracias por su invitación. También me apasiona mucho ese tema. Muy bueno. Y en todos los años, doctora, que yo llevo aquí, nunca hemos tratado ese tema. Se ha hablado así esporádicamente sobre algún retazo de lo que es la nutrición en los niños y los efectos a veces adversos que esto traen, pero nunca hemos hecho un programa, así que yo estoy encantado de tenerla a usted aquí. Bueno, muchas gracias, igual. Y esperemos que ustedes lo disfruten también. Doctora, la nutrición basada en la niñez, ¿verdad?, ¿contiene la misma tipo de pirámide nutricional que se utilizaba antes o ha ocurrido algún cambio que es necesario conocer? Sí, bueno, normalmente los avances en nutrición van a la vanguardia, viendo pues que en tantos años la nutrición ha variado, desde que a tiempos anteriores, como las personas tenían que buscarse sus alimentos, que tenían que salir a cazarlo, el tipo de alimentación, eso ha variado en el transcurso de algunos años, pero más ha variado el medio ambiente. Es lo que más está haciendo, está incidiendo en los cambios de las culturas, en los cambios de los hábitos alimenticios. ¿Qué está pasando? Como usted bien lo dijo, no se hablaba mucho, pero con la creciente incidencia de los trastornos de conducta, tanto autismo como el déficit de atención, pues ha habido más interés en profundizar qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista genético, como ya todos sabemos que el descubrimiento del genoma humano fue un gran aporte para la medicina molecular, y conociendo las bases de la medicina molecular nos estamos dando cuenta de dónde están las raíces de los trastornos de conducta, porque ya evaluando genes se han relacionado genes con alteraciones nutricionales que inciden en los trastornos de conducta. Y si bien vemos estos niños y los sacamos aparte, vemos que la consulta pediátrica es porque el niño se distiende, porque el niño tiene estreñimiento, porque el niño tiene selectividad en algunos alimentos, no come algunas cosas, y la madre se queja constantemente de los trastornos gastrointestinales de estos tipos de niños. Ahí han venido pues los estudios de qué está pasando a nivel intestinal en este tipo de niños, en todos los niños, pero más se está relacionando los trastornos gastrointestinales con los trastornos de conducta y sobre todo con las alteraciones en los niños con autismo, que cada vez está aumentando la incidencia, y tantas preguntas que si el niño, sí que las vacunas, que si los antibióticos, que si qué, y entonces cuando vemos que es un conjunto de muchos factores que inciden. Por eso es el diagrama del rompecabezas, pero es que es un rompecabezas porque ningún niño es igual. Así es. Y no todos los genes son igualmente afectados. Hay muchos genes que ya se han descubierto que son genes que están en los niños que tienen trastorno de conducta. ¿Y de dónde viene esta alteración de los genes? Bueno, tendríamos que echar el carretel como para atrás y decir, bueno, ¿cómo es la alimentación de esta madre?
Se está hablando mucho de la alimentación en los 1000 primeros días. ¿Cuáles son los 1000 primeros días? Los primeros 270 del embarazo, los segundos de la lactancia, bueno, y el primer año del niño. Ahí están los 1000 primeros días que son tan importantes y que tienen que ver tanto en cómo se va este ADN de este niño, estos genes se van conformando. Se sabe que el ADN no cambia, pero sí están cambiando los genes. Claro. ¿Y qué está pasando con los genes? Genes que pueden silenciarse, como se dice, y están despertando. ¿Qué lo está despertando? Que están alterando. Y como todos sabemos, el intestino es un órgano tan importante y se habla que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, si es el segundo cerebro, tenemos que ver quién depende de quién. ¿El intestino del cerebro o el cerebro del intestino? Y entonces, investigando bien lo que está pasando en este tipo de niños y lo que se encuentra, lo que se está encontrando en este tipo de niños cuando se le hacen estudios endoscópicos, pues entonces hay muchos trabajos que confirman que estos niños tienen un trastorno de disbiosis. ¿A qué se llama disbiosis? Disbiosis se llama al desequilibrio de la flora intestinal. La flora intestinal hoy en día está teniendo mucha importancia, es un órgano muy importante, era un órgano olvidado, silente, silencioso. Sin embargo, hoy en día la microbiota intestinal está siendo, el estudio del genoma humano también ha descubierto que y ha estudiado la flora intestinal desde el punto de vista de los genes de las bacterias. Y conociendo los genes de las bacterias, entonces los avances en los estudios están en que una disbiosis, una alteración de la flora intestinal está causando malestares, destrucción de las células intestinales, las cuales son las que producen algunas hormonas y neurotransmisores. Doctora, muy interesante ese preámbulo que usted nos ha hecho. Y yo le voy a hacer el referimiento a algo que estoy seguro que usted lo ve a diario. Y es esos padres agobiados precisamente por lo que usted llamó la selectividad de la nutrición. Tenemos padres que llegan y dicen, mi hijo nada más que le gusta la papa. Y si no le sirve papa todos los días, sí, no come. Hay otros que dicen, es arroz solamente. Si le tiñes el arroz de amarillo, no se lo come. Y así sucesivamente, tienen una selectividad muy especial. Los niños tienden a no nutrirse, ¿verdad? Y tienden a presentar anemia y demás. ¿Qué es lo que está causando esta situación? ¿Y cómo es el manejo de estos casos? Que los vemos a diario en mucha frecuencia. Sí, fíjese, mire. Hace ya unos años, tengo alrededor de 10 años trabajando con los trastornos nutricionales de este grupo de niños. Ok. Que bien, se ve mucho en autistas. Sí. Eso se ve muchísimo en autistas. Sí, sobre todo con los niños con autismo, también con los niños con hiperactividad y déficit de atención. ¿Qué los lleva? Bueno, si echamos un poco para atrás y vemos si este niño se lactó, si no se lactó con la lactancia materna. Es muy importante porque la lactancia materna sabemos que es un sello del ADN. Tiene propiedades para desarrollar un intestino sano o un intestino que ya comienza a tener problemas de intolerancia alimentaria. La intolerancia alimentaria, ¿qué va haciendo? Va haciendo el niño una mala digestión por no tener un intestino como lo hace, como lo forma la lactancia materna, tiene que alimentarse con fórmulas infantiles que sabemos que son en base a leche de vaca. Sí. Y entonces eso va dañando la célula intestinal. Comienza una mala digestión, el niño comienza a mal digerir los alimentos que se digieren mal se dañan, se fermentan, producen muchos gases. Y entonces se crea un círculo vicioso de mala digestión. La mala digestión lleva a trastornos alérgicos, como lo vemos, que la mayoría de estos niños tienen una incidencia de alergia elevada. Son niños que se aprietan, niños que le da mucha gripe, que le da infección. Y entonces a esto se le suma el uso de antibióticos, el uso y mal uso de antibióticos, lo cual destruye más la flora intestinal.
La flora intestinal es la que tiene que ver el dominio de la digestión, comienzan a tener deficiencia de enzimas digestivas y comienzan a crecer bacterias que no son las deseadas. Las bifidobacterias, los lactobacilos son las bacterias buenas, las que nos cuidan, las que nos protegen, y el niño comienza a tener aumento de hongos, como es la cándida, de bacterias dañinas, como es los Clostridium difficilis, y esto crea un malestar, el cual se apodera del aparato digestivo. Así es. Las papilas gustativas, el sabor de los alimentos, todo tiene que ver con esto. ¿Qué hemos visto en la consulta? Que cuando el niño comienza a tratársele sus síntomas gastrointestinales, entonces el niño comienza a mejorar su capacidad digestiva, a hacer mejor la digestión, a mejorar su flora intestinal, y vemos cómo comienza a abrir el abanico de selección más amplia de los alimentos. También, como todas estas sustancias se van a la sangre, es lo que se llama el intestino permeable. ¿Qué es el intestino permeable? Un intestino donde las células se han dañado y por ahí, por esos orificios, entran bacterias, hongos, virus, alimentos no digeridos, como son la proteína del gluten, la proteína de la leche, de la caseína, y estas moléculas se convierten en morfina. Y estas morfinas, ¿dónde están los receptores de morfina? En el cerebro. Claro. ¿Y qué pasa? El niño entonces es un niño hiperactivo, es un niño que no le duelen algunas cosas porque es un niño que tiene alta dosis de morfina en su cuerpo. Entonces, fíjese cómo la digestión es tan importante. Si el gluten y la caseína no se digieren como deben digerirse, entonces, ¿qué pasa? No se forman, no se absorben los nutrientes, sino que se intoxica el cuerpo. Y entonces, a medida que se va desintoxicando con una dieta, claro, una dieta selectiva en el cual al principio se le quitan las proteínas de macromoléculas como son el gluten y la caseína, y vemos cómo comienzan a recuperarse y a desinflamar su cerebro, y vemos cómo niños comienzan a comer. Y yo tengo la experiencia en mi consulta de que cuando comienza la digestión a mejorar, el niño comienza a mejorar desde el punto de vista, es un niño que deja de aletear, es un niño que se concentra más, que fija más sí, es un niño que comienza a salir a la vida, como digo yo. Claro que sí. Otra de los ingredientes nutritivos, muchos de ellos nutritivos, otros no son nutritivos, pero son bien utilizados en la nutrición, como son los colorantes, los sabores sintéticos, ¿verdad? Todos aquellos, el glutamato monosódico, que está haciendo un daño increíble al cerebro de las personas, y muy pocos profesionales le prestamos atención al glutamato monosódico, la forma en que puede destruir la neurona. Desde el punto de vista suyo, como pediatra nutriólogo, ¿cómo ustedes enfocan estos tipos de alimentos? Sí, bueno, yo a los padres lo que más le oriento es, primero, por qué su niño que nace bien, que tiene 1 año, que habla, comienza a retroceder. Así es. Le voy orientando de dónde comienza todo. Como yo le digo, su niño no nació con esa condición. Si vino esa condición, vamos a investigar, haciéndole una historia bien profunda, qué llevó a esa condición. Y entonces se va pues ahí descubriendo los trastornos alimenticios, a veces parte de los hábitos alimenticios de los padres, donde es una alimentación que no es sana y donde comienza a romper lo que es una nutrición ideal, como es la lactancia materna, y a seguir los pasos. Porque no estamos en el tiempo de antes, que a las abuelitas les gustaba dar una habichuela a destiempo, un arroz a destiempo, y sabemos que todo eso ya por norma se han ido normatizando en el sentido de que a los niños no se les da nada que no sea leche antes de los 6 meses. ¿Cómo enfocamos eso en la consulta? Siempre lo enfoco con lo que el niño debe comer, no con lo que él no debe comer. Si el niño puede comer arroz, habichuela, carne, vegetales, frutas, huevo,
¿Por qué tenemos que centrarnos en cosas que en el momento no puede comer? A veces dice, pero si no le doy gluten al niño no voy a comer nada. Digo yo, ¿por qué? Cuando los víveres son tan amplios y se pueden comer. Entonces vamos llevando a la familia, no solo al niño, a la familia entera, a tener una nutrición como la tenían nuestros abuelitos, que cogían el huevito de la gallina que tuvo en el patio, que iba y sembraban algo, es decir, cosas naturales, porque también sabemos, doctor, que los alimentos están muy contaminados con insecticidas y esos insecticidas están dañando nuestra flora intestinal. Y no solo los niños, porque hoy en día, usted como psiquiatra sabe, el número de Parkinson y de Alzheimer, como está subiendo en la misma proporción que el autismo. Y es porque tenemos también, he tenido pacientes con ese tipo de problemas y cuando lo investigo desde el punto de vista intestinal, desde el punto de vista de su flora intestinal, la tienen completamente alterada y están llenos de bacterias y de hongos. Entonces, decimos, como decía Hipócrates, que toda enfermedad comienza en el intestino. Hoy en día se está viendo que 500 años antes de Cristo, Hipócrates dijo esa frase y hoy en día se está viendo que toda enfermedad está comenzando en el intestino. Cuando nosotros hacemos una evaluación de tipo neurológica orgánica y le mandamos a un niño o a una niña a hacer una espectroscopía por resonancia magnética y nos arroja una disfunción colinérgica o una disfunción neuronal o un aumento del glutamato. Y yo, que soy un fiel creyente que la nutrición tiene un valor supremo en la salud del ser humano, le refiero esa paciente a usted, ¿verdad? El enfoque del glutamato en el cerebro, que usted me va a decir, bueno, pero ya te dijo ahorita que la nutrición es que yo tengo que primero revisar mi intestino, saber que todo está bien para... ¿Cómo un padre o una madre puede entender que hay una necesidad suprema de disminuir el glutamato intracerebral? Sí. ¿Cuál es la fórmula mágica que ustedes tienen? Porque yo he visto los cambios. Yo he visto los cambios cuando los niños con hiperactividad, especialmente aquellos niños por debajo de 6 años de edad, ¿verdad? Que son incontrolables y quieren que los médicos digan, no, esto no es problema de medicina. Este es un problema que hay que comenzar con la nutrición. ¿Cómo ustedes manejan esos casos? Bueno, sí, a los padres les explico que no le voy a hacer ningún estudio hasta no arreglar un poco la digestión, porque son estudios que son costosos. También usamos mucho lo que es la prueba metabolómica, que es el estudio de los metabolitos, y le demostramos, yo le digo a los pacientes, no le vamos a hacer nada que no esté demostrado. Si vamos a tratar la disbiosis, es porque le voy a presentar que su niño tiene disbiosis. Si tiene cándida, se la vamos a presentar la cándida. Si tiene una deficiencia en los antioxidantes, ¿por qué? El glutamato monosódico y muchos metales se están acumulando en nuestro cuerpo porque ¿quiénes son los encargados de liberarnos? La flora intestinal es la encargada de liberarnos de todas las toxinas del medio ambiente, de todos los metales. Entonces, ese tipo de niño tiene un tratamiento dirigido a desintoxicarlo, a aumentar todo lo que es la línea del glutatión, que sabemos que es una línea que tienen dañada porque por la intoxicación, por el daño del hígado. Entonces, vamos desde la raíz hasta arriba, vamos poco a poco arreglando primero la flora intestinal. Con una flora intestinal que esté descontrolada no podemos tener niveles de antioxidantes, no podemos tener un hígado funcionante. Se le han hecho pruebas también a estos niños de amonio, tienen el amonio alterado, lo tienen alto, y cuando vemos que mejoramos la línea del glutatión y su digestión, todos esos niveles bajan y comprobado con sus pruebas, como usted dijo, de metabolómica, de la cromatografía, tanto de resonancia nuclear como la de masa. Y lo enfocamos cuando los padres ven las evidencias, ellos se introducen en el tratamiento de una forma que yo tengo premios para madres, de cómo los padres cuando luchan y ven su niño que hace un mes no hablaba y que viene ya diciendo mamá, papá,
sabiendo que ellos tienen un poquito de retraso porque cuando comenzó su trastorno, en ese momento el cerebro quedó un poco inmaduro, pero a medida que va abriendo desintoxicándolo, pues el niño comienza a avanzar de una forma que no es igual una terapia conductual con nutrición que una terapia conductual sola. Cuando van de la mano, hay una mejoría franca completamente. Y vamos haciendo estudios, también le hacemos los metales en pelo, pero al principio no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el niño está intoxicado completamente de metales. Mientras no tiene la flora intestinal equilibrada, no hacemos ese tipo de estudio, pero sí lo hacemos, el estudio de metales en pelo, el estudio completamente de las heces fecales, buscándole la flora intestinal, la que está en descontrol, y si hay bacterias o hongos, pues qué medicamento es el ideal para disminuirla, y la verdad que he visto muchos resultados, muy buenos resultados. Tengo niños que con autismo severo, son niños que en 3 años de tratamiento ya han liberado su trastorno, y son niños que ya se han introducido en su escuela normal y que están dentro de una vida social integrados sin ningún problema. No todos son iguales, sabemos que hay una base genética, no sabemos qué tanto el gen se le ha dañado, no sabemos qué área está más dañada que otra, porque cuando son distintos genes, pues no podemos decirle que a todo el mundo va a tener un mismo patrón, pero sí se ha detectado que el problema genético es un problema epigenético. Claro. Y si hablamos de epigenética, estamos hablando de que el medio ambiente está dañando los genes. Y ahí es mi lucha del medio ambiente. A esos padres se les orienta también de que nada más no es la comida, de que si tiene wifi todo el tiempo prendido, eso le hace daño al cerebro, que si está manejando ollas de aluminio y muchos metales, porque oiga, hasta la pasta de dientes de los niños tiene metales, claro. El champú, el jabón. Entonces, es nada más no el medio la parte interior, sino que tenemos que sanar el medio ambiente y saber los alimentos lo mejor posible, porque todos no podemos comprar alimentos orgánicos. Sí, claro. Por el costo. Claro. Pero haciéndolo, que las cosas sin gluten son muy caras. ¿Y qué le digo yo? No tiene que comprar nada sin gluten. Elabore todos sus alimentos en su casa. Y la verdad es que hasta me lo llevan a probar todos los bizcochos de zanahoria con otras harinas, como son las harinas de garbanzo, de chícharo, que son harinas tan nutritivas, con todas las propiedades que tiene el gluten, la harina del trigo, y que no tiene nada que desearle a la harina del trigo, y su niño está mejorando. La leche es un problema, pero ya sabemos que estos son niños de 3 años, que la leche le va a aportar pues calcio, pues fósforo, pues magnesio, bueno, pues se le aporta. Claro. Pero si la leche le va a hacer daño, pues, y se le comprueba de que son intolerantes a la leche, al gluten. Y se le pone su tratamiento nutricional, acompañado de todos los suplementos que necesita, todas las deficiencias que necesita. Y entonces hemos tenido mejoría, unas más que otras. Es un problema de costo. Sí, de costo, es muy costoso. Porque las pruebas se van fuera, tienen su costo, a veces hay que hacerle pruebas genéticas y también tiene su costo, pero tratamos de hacerlo lo más fácil posible y según la condición económica de los familiares. Yo le voy a hacer, doctora, una pregunta que yo hago con frecuencia a muchos especialistas, a pesar de que nos queda escasamente 2 minutos. ¿Es necesario para la investigación de un niño con estas conductas y con este tipo de trastorno ir al exterior? ¿O podemos realizar todas estas pruebas, o la gran mayoría de ellas, con el niño aquí, con sus padres aquí, sin tener que viajar a ninguna parte? Bueno, tengo muchos pacientes que han venido de fuera y vienen a ponerse en tratamiento conmigo. Y ven que pueden hacerlo aquí en su país, y que no les sale tan costoso como les sale cuando están fuera. Pero sí tenemos dificultades con las pruebas. Yo misma hice conexiones con un laboratorio en Estados Unidos, el cual no tengo intermediarios, y eso hace que la prueba le salga más económica al paciente, y lo manejamos, pero las pruebas
las pruebas, aquí hay muy pocas pruebas que se pueden hacer. Desde el punto de vista de metales en pelo, de lo del genoma humano, lo de tratar de investigarle la prueba metabolómica, esas pruebas no se hacen aquí todavía, pero no son de gran costo haciendo las conexiones, es decir, no que el paciente se quede en el aire, sino verdaderamente con las conexiones y con la debida orientación, y no hemos tenido problemas para realizar los estudios. Claro, los estudios neurológicos y sus pruebas neurológicas todas se pueden hacer aquí porque aquí hay excelentes neurólogos, neurólogos pediatras y neurólogos que ya están uniéndose al tratamiento nutricional de estos niños para una mejor evolución. Niños hasta que con autismo que han tenido trastornos epilépticos y vemos cómo desde que se desintoxica se le va el foco epiléptico. Así que verdaderamente cada día hay más pruebas, cada día hay más estudios y más resultados. Y como le digo yo a las madres, el testimonio lo darán ellas. Claro que sí, esa es la mejor recomendación, el testimonio de boca en boca. Doctora, entonces no es necesario que el niño se traslade a otro lugar. No es necesario. Los estudios necesarios que no sean de tipo bioquímico y demás, como que usted ha pronunciado, el país lo puede realizar. En el país y muchos profesionales que lo tratan maravillosamente. ¿Y el seguro médico que hay en nuestro país cubre alguna de estas pruebas? No, los seguros no cubren nada que sea nutricional. Nada que no sea nutricional. Una cosa tan importante. Exactamente. Eso es increíble. Sí. Doctora, nada, nos están haciendo señas que se nos ha terminado el tiempo. La verdad que ha pasado volando. Hemos hablado con la doctora Dulce María Mariñez Julián, pediatra, nutrióloga, y que nos ha hablado de la importancia de la nutrición en los niños, en todos los niños, pero con un cuidado muy especial en aquellos que padecen de autismo o que son hiperactivos, con déficit de atención e hiperactividad. Los invitamos a que no se pierda esta entrevista, que va a ser retransmitida varias veces durante la próxima semana. Doctora, muchísimas gracias y esperamos tenerla de nuevo usted para seguir profundizando en esta área que es tan importante. A su orden. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, mantengan la sintonía, que de Viva Mejor ahora viene mucho, mucho y mucho más de lo mejor. Muchas gracias.